Evangelio de San Mateo, hablando de tormentas, como hemos visto cantando, hablando de tormentas de nuestra vida, pues precisamente en este momento en el cual nos vamos a introducir en la historia de la palabra de Dios y donde vamos a compartir con los discípulos y sobre todo con el Señor Jesucristo, vamos a compartir un momento de la historia espiritual que trasciende en el tiempo y en las épocas y llega a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, hermanos, este Cristo del cual vamos a leer hoy es el mismo Cristo, el mismo Jesús Cristo que está diciéndonos que está, nos dijo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios y a su historia, no simplemente es una historia, sino que nos narra acontecimientos que presentan, por un lado, pues al ser humano, como tú y como yo, con sus necesidades, sus debilidades, sus problemas y sus alegrías. Y por otro lado, ahí está el que es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesucristo. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios no podemos ver solo un Jesucristo histórico, porque entonces nos perdemos la gran realidad de que Jesucristo trasciende a la historia humana y se introduce en la nuestra, en nuestra historia, y hace posible que su propósito también sea eficaz dentro de nosotros. En el verso 22 del capítulo 14 de San Mateo, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, aquí está tu palabra y aquí estamos nosotros. Ayúdanos, primero a mí, a compartirla y cada uno también de nosotros a escucharla de acuerdo a lo que tú quieras hablar en nuestro corazón, para edificarnos y para crecer personalmente y como iglesia.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a aprender aquí otras cosas, además de las que seguro que en este texto hemos aprendido. En primer lugar, lo que quiero que aprendamos es sobre escenarios. Sobre escenarios. Cuando se hace una obra de teatro, ¿verdad? Normalmente se escoge un escenario acorde a la escena que se va a reproducir, ¿no? ¿Es así? Entonces, llevando esto a Dios, Dios escoge las escenas donde quiere reproducir, no un teatro cualquiera, sino las experiencias de nuestra vida. No es el primero ni el último será que dice que la vida es como un teatro, ¿no? Donde todos participamos de una manera u otra. Pero la gran realidad es que cuando nos hacemos cristianos, Dios escoge los escenarios. ¿Lo creeremos o lo creemos? Dice en el verso 22, ¿qué es lo que había ocurrido antes? Bueno, pues lo que había ocurrido es que se había producido un gran milagro, que habían venido multitud de personas y que en un momento dado ya llevaban tiempo allí, tenían hambre, se produjo un milagro, el milagro de que con los panes y los peces pudieran alimentar a toda esa multitud y sobrar 12 cestas llenas todavía. Hasta ahí, ¿no? Y entonces en un momento dado, y hay que estar muy conscientes de lo que ocurre, ¿no? Dice, enseguida Jesús, es decir, el momento que estos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, son alimentados y sobran esas 12 cestas, las cuales son cogidas, seguramente aprovechadas, muy bien aprovechadas seguramente por los discípulos. Entonces llega el Señor y dice que enseguida Él toma la iniciativa. ¿Y qué va a hacer? Va a preparar una escena. En este mundo en el cual vino entre los hombres, Él va a provocar, Él va a establecer un escenario y una escena en la cual van a participar sus discípulos y en la cual nosotros ahora tenemos el privilegio de en otras circunstancias poder participar también de ella. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante. Pregunta, fijaos que acabo de decir que es el Señor el que preparó la escena. Entonces, vamos a ver, Señor. Entonces es que si tú estabas preparando la escena es que tú sabías la que se iba a organizar en el mar. Que tú sabías que iba a haber fuertes vientos, gran tempestad. Y tú sabías muy bien que tus discípulos, a los que hiciste entrar en la barca, estarían allí. Y que ellos, como protagonistas, aunque no principales, pues el principal era Él, iban a experimentar una situación que a la vez les iba a servir para crecer espiritualmente, para poner mejor confianza en aquel que estaban siguiendo su maestro y para volver a reconocerle que Él era el Hijo de Dios. Fijaos, no un Hijo de Dios, el Hijo de Dios por excelencia. Puestos esto, si lo trasladamos a nuestras vidas, podemos creer que el Señor prepara en nuestras vidas escenarios
donde nosotros vamos a participar en vivo y en directo y en los cuales tenemos la oportunidad de poder crecer espiritualmente, aprender más de quién es el Hijo de Dios y de confiar más con todas nuestras fuerzas. Ahora, nos gustaría, y supongo que a los discípulos también en este momento, que el escenario hubiera sido otro, que las circunstancias que ocurrieron dentro de ese escenario, los elementos que participaron además de ellos y su débil barca, hubieran sido también otros, ¿no os parece? Y no es esto lo que a veces nos ocurre a nosotros, que nos gustaría que los escenarios en los cuales sucede nuestra vida, que fueran todos de una, como decimos, como floridos, ¿no? O sea, llenos de paz, llenos de alegría, llenos de sosiego. ¿Quién quiere tormentas? Como veíamos en la alabanza. ¿Quién quiere tormentas? ¿Quién quiere ser sacudido en esta vida, en los escenarios de esta vida? ¿Quién quiere realmente eso? Lo que queremos es tener paz en nuestra vida. Querer tener escenarios donde se suceda todo, pero con tranquilidad. Pero parece que Dios en este aspecto, sus planes muchas veces son otros. Y en nuestra vida también. Y en nuestra vida también. Porque estamos trayendo desde más de 2000 años aquí los efectos y los propósitos que Dios tiene en el fondo, no solo para aquellos que eran sus discípulos, sino para cada uno de nosotros que ahora, que en este momento, somos sus discípulos. Porque somos sus discípulos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? El Señor mismo prepara, ordena, dirige, manda a sus discípulos a una situación, podríamos decir desde el punto de vista humano, trágica. Fijaos que ellos iban a desarrollar toda esta ¿cómo es? Escenografía. Esa, pues la van a desarrollar en un ambiente que ellos supuestamente conocían, porque ellos no trabajaban en una oficina. Esa barca y muchos de los que estaban allí eran pescadores, por lo cual conocían los riesgos que implicaba estar en ese mar, que no creáis que esto fue casual. Otras ocasiones, y en otras muchas, quizás hoy en día también, provocaba estas alteraciones del tiempo y por tanto también estas perturbaciones para aquellos que estuvieran navegando. Podríamos entender que eran por lo menos profesionales en este sentido. Y esto nos lleva también a que las escenas que Dios va a presentar en nuestra vida van a estar relacionados con lo familiar, con aquello que está alrededor nuestro y que puede corresponder a nuestra familia, nuestra propia vida, sea de laboral, sea de relaciones con la gente, en el trabajo, en los estudios. Esa va a ser, yo creo, la punta de lanza de Dios para en ello introducir a personajes, elementos que no nos van a gustar,
y en los que tenemos la oportunidad, o no, de aprender a crecer en el Señor. Y a reconocer, como hicieron estos discípulos agotados, temerosos, temblando, hicieron cuando, subiendo a la barca, el apóstol Pedro y él proclamaron: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué esto? Porque somos tan obcecados a veces, tan olvidadizos a veces, que el Señor tiene que recordarnos, y a veces con experiencias que no nos gustan, quién es Él. ¿Quién es Él? Para nosotros, para nuestra vida. ¿Cuál es su capacidad, su poder? Porque a veces ignoramos que Dios puede cuidarnos en las situaciones más complicadas y más difíciles. Y es ahí, en esas situaciones, donde podemos mayormente, no digo exclusivamente, pero sí mayormente, aprender de quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es este Dios tan maravilloso que creó el mundo, que nos hizo criaturas y que nos llamó a ser hijos, y que siendo hijos nos va perfeccionando cada día para que podamos estar entrenados a la hora que vayamos a su presencia y vivir en su entorno? Este campo es a veces como un campo de batalla, pero estar en el campo de batalla, estar en situaciones tremendamente fatídicas con el Señor, cambia la situación. Cambia la situación. ¿Es así o no? Gloria al Señor por eso. Fijaos que al Señor, cuando los manda, Él sabe perfectamente que ellos se van a encontrar en la cuarta vigilia en una situación tremenda. Fijaos que ellos no preguntan y dicen: bueno, ¿y ahora cómo va a volver Él? Porque al fin y al cabo, Él había ido con ellos en la barca. Y el Señor les dice: id, luego voy yo. No se lo plantean, no se lo preguntan, simplemente obedecen. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el Señor, mientras tanto, despide a la multitud. ¿Y qué hace a continuación? Sube al monte ¿a qué? A mirar o a orar. Es decir, Él, desde su perspectiva y en esa humanidad que Él adquirió siendo Dios, pues va a orar. Y yo me imagino, hermanos, si me lo permitís, y esto no lo dice en ningún sitio, pero yo me imagino que Él estaba orando por los discípulos. Estaba orando por la situación que iba a ocurrir y todo lo trascendente que iba a ser. Me puedo imaginar al Señor Jesucristo allá en el monte diciendo: Padre, estos que me has dado, no los abandones, que no les pase nada. Por favor, que la enseñanza que tú tienes preparada a través de mí para ellos sea eficaz. Y hermanos, me permito también decir que yo creo que Él estaba pensando también en nosotros. Es decir, como en otras ocasiones Él dice, por ejemplo, la mujer que fue y le derramó el alabastro, Él dice para que el testimonio de esta se conozca en todos los tiempos. Yo creo que cada una de las cosas que está en la palabra de Dios está hecha para trascender en el tiempo, internarse a través del tiempo en aquellos que no pudimos estar en esa barca, pero que podemos estar participando en este momento de esa situación y dejando que el Espíritu de Dios ilumine
ilumine nuestra vida y nos enseñe todo aquello que puede ser de gran valor dentro de esta, igual que otras enseñanzas. ¿Es así o no? Es una belleza esto, hermanos. Por eso, de alguna manera podemos decir, estábamos en la barca o nos estamos ahora adhiriendo a esa enseñanza de la barca, aunque en un ambiente y un escenario totalmente diferente. Y este escenario del que somos en este momento solamente observadores, nos hace entender que en nuestra vida, muchas ocasiones no vamos a ser solamente observadores, sino que vamos a formar parte de un protagonismo en primera fila, de los escenarios que Dios prepara, y que estos escenarios no están exentos en muchas ocasiones de grandes dificultades y problemas, pero que el Señor está ahí. Bendito sea su nombre. ¿Es así o no? Porque cuántas veces, si entramos en los detalles del comportamiento de los discípulos, aún nos sentiremos más identificados. Dice, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Es decir, ya era la cuarta vigilia. No sé, aquí no dice el tiempo, pero se supone que ya tenían que haber llegado. Pero el viento era contrario. Y por más que se esforzaban de llegar a donde querían, cuando el viento era contrario, en una barca de aquel tiempo, que navegaba por remo o por vela, no tenía motor, la verdad es que la dificultad se multiplica, ¿verdad? Entonces, antes de decir, en la cuarta vigilia el Señor aparece, podemos decir cómo es que ellos estaban. Ellos estaban que no podían avanzar, que no podían llegar a su destino. Estaban ocupados, totalmente ocupados en esto. Y fijaos bien que aquí hay un detalle que a veces pasa por desapercibido, y es, en medio de una situación problemática, Jesús acude y lo identifica. No, dicen, ahora la tenemos buena. No solo tenemos toda la tormenta y todo lo demás, si me permitís decirlo, sino que además lo que tenemos es un fantasma. Confundieron a Jesucristo con un fantasma, es decir, en nuestros escenarios. Esos escenarios donde necesitamos poner toda nuestra atención porque parece que nuestra vida se está desbaratando. Aparece Jesús y no lo identificamos. Puede ocurrir esto. Puede ocurrir que venga Dios a ayudarnos de alguna manera, de alguna forma, de alguna personificación, y no lo identificamos. Y no solo eso, no solo es que no lo identificamos, es que lo confundimos con algo que puede ser más terrorífico todavía, es decir, con algo malo, no algo bueno. Dice que fue andando sobre el mar, dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Mis queridos hermanos, y yo mismo, mi querido yo, estamos hermanos, nos hemos acercado a un mundo sobrenatural. ¿Creéis o no? Porque como cristianos tenemos que tener los pies bien puestos en este mundo, pero no debemos de ignorar que estamos en un mundo sobrenatural, que hemos entrado en un mundo sobrenatural, supernatural, donde lo que no se ve se convierte en realidad por medio de la fe, donde se tiene certeza de cosas que no han ocurrido. Es un mundo sobrenatural, donde interviene aquel
que hizo los cielos, la tierra, y aquel que puede cambiar todo aquello que quiere. Es decir, le llamamos nosotros también Todopoderoso. ¿Entendemos esto? Cuando vemos que en ese escenario, en esos escenarios que tu vida y la mía van a tener, han pasado y tendrán que pasar, no podemos olvidar que vivimos en un mundo donde lo que se ve está al servicio de lo que no se ve. Que nosotros vivimos en un mundo que se ve, pero creemos y dependemos de aquel que está en este momento en un mundo que no se ve, aunque se puede sentir. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No es grande esto? Así que, cuidado. Cuidado porque de alguna manera en nuestros lloros, nuestras angustias, nuestras tormentas, el Señor se va a aparecer. Y puede que lo confundamos con un fantasma. Debemos de evitar este error. Y se nos advierte a través de este escenario en el cual otros vivieron, pero que nosotros ahora somos llamados a aprender de él. ¿Es así o no? Hemos entrado en este escenario. Pero el Señor enseguida envía esas palabras alentadoras que encontramos hoy en día en su palabra, aquí en su palabra. A veces estamos esperando a ver qué Dios me dice. Bueno, entra en la palabra de Dios y Dios entrará en esa palabra y te hablará en tu corazón. Es que Dios no me habla. ¿Cómo que Dios no te habla? Dice que la fe viene ¿por qué? Por ver mucha televisión. Ni siquiera por leer otros libros, sino por oír la palabra de Dios. La gente dice, pues solamente es la predicación. No. Muchas veces leemos, pero no oímos la palabra. Cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos habla, entonces no solo la leemos, la oímos, la escuchamos. No hace falta escuchar una predicación. Cuando yo leo, y estoy leyendo, esperando que Dios se aparezca, entonces yo le oigo, gloria a Dios. ¿Es así o no? Y me da aliento, me da esperanza, me da fuerza. Aleluya, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esas son las palabras más alentadoras que un corazón cristiano puede recibir. Las de escuchar de su amado Jesucristo, soy yo, no temas, aquí estoy. Y cuando vamos a la palabra, esas palabras trascienden, porque su palabra ya he dicho que es trascendente. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Eso se hace muy en general así, pero cuando uno lo necesita y va allí y de pronto escucha, he aquí, yo estoy con vosotros. Uno no escucha eso, escucha, he aquí, yo estoy contigo ahora, en este momento donde tú estás en medio de una tormenta. Yo estoy contigo. ¡Aleluya! Damos gracias a Dios. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Tened ánimo. El apóstol Pedro pasa del miedo intenso al valor intenso, cosa que no es buena. Ni es bueno el miedo intenso, ni es bueno el valor intenso. ¿Por qué? Porque el impulso tampoco es correcto. Toma iniciativas, ¿no? Y entonces él le dice, Señor, manda que yo vaya a ti. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué vas a ir allí? ¿Os lo preguntáis? Yo me lo pregunto, ¿para qué quiere ir? En todo caso, dile, sube aquí, ¿no? Yo me lo pregunto. Si vosotros tenéis respuesta, me lo decís. Pero Pedro iba a aprender nuevamente también una lección.
Esa lección que tuvo que aprender en diferentes situaciones y que nos lo muestra tan claramente la palabra, y en la que nos identificamos, no lo criticamos, sino que nos identificamos con él, porque muchas veces somos así también. Somos personas que tomamos enseguida carrerilla, y nos lanzamos antes de darnos cuenta que Dios tiene que formar en nuestra vida todavía muchas cosas y que debemos de tener paciencia también. Así que me dice, Señor, manda que vaya a ti. Y el Señor, como dice, bueno, qué oportunidad, voy a enseñarle a Pedro otra lección. Va a tener luego que reflexionar y decir, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué dije de ir? Estuve andando un rato en las aguas. ¿Por qué me hundí? Porque ahí es donde está la clave, hermanos. Cuando el Señor quiere ayudarnos, lo hace de verdad. ¿No creéis que Él hubiera podido llegar perfectamente a Jesucristo y haber vuelto por sí mismo con Jesucristo a la barca? Yo creo que sí. Si pudo andar un poco, podría haberlo hecho. Pero Él, como nosotros, somos humanos y tenemos a veces esa dualidad, que en un momento dado miramos al Señor y nos entregamos con todo nuestro corazón, y al otro momento estamos temblando de miedo como si Dios no existiera. Esa es nuestra forma de ser, y la vemos en el apóstol y la vemos en otros, porque para eso está la palabra, para vernos identificados con personas que como nosotros tuvieron que crecer. Y por eso el Señor no lo insulta, no dice, ahí te las has buscado, ahora relátelas como puedas, ponte a nadar, si sabes, no, sino que extiende su mano. Su mano siempre se extenderá a nosotros, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra falta de fe. Cuidado, porque hay veces que la gente dice, si no tienes fe, Dios no te va a dar. Dios da a veces a pesar de nuestra falta de fe. Porque si no, seríamos tan pobres. Pero mientras estamos aprendiendo, el Señor a veces nos dará a pesar de nuestra falta de fe. No le dice, Pedro, tú te la has buscado, yo ya te dije, ya he estado enseñando durante tiempo, has estado conmigo y sabes que para que todo funcione aquí en este mundo de Dios, tiene que ser por medio de creer, por medio de la fe. No, simplemente extiende su mano, lo ayuda, pero le recuerda, porque el principio no deja de estar activo, porque en un momento dado Él nos ayude. Es terrible cuando nosotros dependemos siempre de eso, de que Dios nos tenga que asir, en lugar de creer. Porque el Señor lo que quiere es que seamos hombres y mujeres hechos y derechos en la fe. Que seamos capaces de creer, hermanos. Porque Él sabe que mientras estemos en este mundo, la fe será lo que mueva las montañas, lo que pare las tempestades y las tormentas. Pero si no, Él está ahí. Él está ahí. Gloria al Señor. Así que suben a la barca y allí es donde encontramos una nueva confesión, una renovación de la confianza en Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones tremendamente difíciles y después que han pasado decimos, la verdad es que el Señor estaba ahí, Él es realmente mi ayudador, Él es mi Dios? ¿Cuántas veces ha fortalecido la fe aquellas situaciones que pensábamos que nos iban a destruir, pero que a la intervención del Señor se ha convertido en una hoja, en un crecimiento de más de esa planta de la fe, de esa semilla plantada en nuestras vidas y que debe de crecer.
fe. Porque Dios quiere que, como dice, si tuvierais fe como un grano de mostarda. Y luego explica un poco lo que ocurre con esa pequeña semilla plantada y regada y cuidada. Crece y hasta los árboles, hasta los pájaros pueden poner allí, se pueden sujetar allí. Aleluya. Pero Él quiere que la fe forme parte de nuestra propia vida, hermanos. No puede estar siempre corriendo a nosotros, porque si ya sabemos, tenemos que actuar. Cuando yo ya sé, cuando yo ya he aprendido, tengo que empezar a actuar por fe. Pero no esa fe escandalosa que lo que hace es insultar a Dios y al cristianismo. Esa fe que toma, como decía el otro día, toma serpientes y dice, mira, ves, aunque me... No, esa es una fe que no es la fe de... Cuidado. Podríamos hablar de las fes, porque hay muchas fes, mucha forma de fe. Incluso fe religiosa. Y le llamo religiosa porque la fe que no es de Dios no puede ser de otra manera. O es fe natural o es fe religiosa. La fe verdadera solo crece, es regada y aumenta su tamaño de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, la cual, la palabra de Dios es la semilla. Como vemos de una forma muy clara en esa enseñanza del sembrador, de los diferentes terrenos y de los suficientes efectos que produce esa misma semilla en diferentes corazones, según su actitud para recibir. Así que, hermanos, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Aleluya. El miedo es la primera reacción que tenemos ante la adversidad. Nos da temor el futuro. Y el miedo lo que produce es dudas. ¿Sabéis que ese es el fruto del miedo? Uno de los frutos del miedo. Igual que no es solo la duda que produce el miedo, la duda del... No, hay muchas cosas, pero el miedo. ¿Por qué? Porque nos hace llegar a falsas conclusiones. Empezamos y entonces cuando las conclusiones son malas, las decisiones también lo son. Y todo se va emparejando. Tenemos que clamar, hermanos. Tenemos que clamar. El descuido de una planta. El descuido de una planta. ¿Qué produce? Se muere. No en vano el Señor nos habla tanto de crecimiento espiritual comparándolo con ejemplos de planta. ¿Os acordáis cuando estuvimos esos meses en marzo que no vinimos a la iglesia? Cuando regresamos, estas hermosas plantas que tenemos aquí, que también y tan cariñosamente están siendo cuidadas, empezaron a marchitarse, murieron muchas de sus hojas, porque no habían recibido el cuidado adecuado. Y digo yo, estos aislacionismos, esto estar con el virus, yo creo que está produciendo en muchos cristianos lo mismo que puede producir en las plantas. Están descuidando su fe. Están descuidando su fe. Y al descuidar su fe, pueden encontrarse con muchas ramas, hojas secas. Y es una pena, ¿verdad? Es verdad que Dios puede renovar, establecer. Pero
¿Por qué vamos a permitir eso, siendo que Él es el buen cuidador, que Él nos ha dado los elementos necesarios para que nuestra vida crezca? Pero ojo, en aislacionismo espiritual no podemos crecer adecuadamente. Tenemos que crecer comunitariamente también, de forma individual y comunitaria. Es lo ordenado por el Señor. Fijaos bien, yo creo que aparte del COVID, que se pueden tomar medidas, sobre todo en un país como nosotros, yo creo que el peligro mayor que una comunidad de cristianos puede sufrir es la persecución. Si aquí tuviéramos persecución no podríamos estar. Ni a 2 metros, ni a 1 metro, ni a... Nos tendríamos que reunir. Si nos reuníamos en silencio, transmitiéndonos, y aún así sabíamos que corríamos el peligro. ¿Es así o no? Ese es el mayor. Y a pesar de ello, recibimos la gran lección, hermanos, la gran lección tanto de los antiguos como los de hoy en día, que en sitios donde están perseguidos a muerte, siguen reuniéndose y teniendo comunión. Y nosotros nos asustamos por el COVID, a pesar de que hemos establecido formas en las cuales podemos estar, podemos participar por medio de estos medios que tenemos, el móvil, tal, animarnos unos a otros, decir aquí estoy, os amo. Yo digo que a veces sin darnos cuenta vamos silenciándonos y apartándonos. Y entonces no recibimos el agua, el bien que necesitamos para crecer como debemos. Creyendo que siendo plantas individuales podemos crecer sin problema. Pero no, Dios nos ha hecho gregarios, es decir, dependientes los unos de los otros. ¿Por qué? Porque el Señor habla de cuerpo. ¿Es así o no? Él habla de cuerpo cuando quiere hacer una enseñanza sobre la iglesia. Esto es fundamental y un cuerpo está unido de una manera tremenda. Incluso en temas sin vida, como por ejemplo una piedra, aún así forma parte de un edificio. Piedras vivas. Así que, hermanos, no puedo, por menos que seguir dando la lata en este sentido, hermanos. No es que esto ocurra solo en nuestro entorno, esto está ocurriendo en muchos lugares, en muchos, donde el COVID es el mayor atentado contra la fe, y donde se está dejando y se está descuidando. Algunos pueden decir, es que yo tengo este ministerio, el ministerio tal, pero si no es que el COVID no me deja ejercerlo. Los ministerios se siguen ejerciendo en los lugares donde hay persecución, hermanos. Es curioso, ¿eh? Indudablemente hay amenazas tremendas en esto. Eso sí que es una terrible amenaza, sin despreciar lo que tenemos en torno. Es decir, cuidado, no estoy hablando ahora de provocar como los aislacionistas estos que no creen que el mal existe, pero el mal puede estar, pero nosotros no podemos dejar de que el mal sea quien domine. ¿Es así o no? Así que os animo a que reflexionéis. Las palabras, es decir, si uno se siente obligado por las palabras, al poco tiempo se desinfla. Es el Espíritu de Dios el que debe de convencernos
convencernos, porque si no estoy convencido, estaré de aquí para allá, estaré las rusas estas, las montañas rusas, ¿no? Hoy para allá, hoy para aquí, hoy voy, hoy no puedo ir porque es que esto, o es que yo... Y así sucesivamente. La muerte puede asomarse. Si tienes un ministerio, debes cumplirlo siempre que hay oportunidad. No puedes decir, soy esto, pero luego cuando surge la oportunidad yo no. ¿Y dónde mejor que en las iglesias locales, donde Dios nos ha puesto, hermanos? Y donde podemos activar ese don recibido y ponerlo en práctica para ejemplo, para ánimo, para fortaleza los unos por los otros. No podemos decir, ya irán otros, ya estarán otros, no, tú eres también importante para Dios. Así que, hermanos, Dios prepara escenarios. Y uno de los escenarios que prepara es aquel donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Sea con persecución o sea como sea. Y ahí en ese escenario Dios envía bendición y vida eterna. Igual que ahora estamos bien, estamos a través de esto, pero los que estáis ahí, de alguna manera estáis, y nosotros también participando, estamos participando. Si hay una situación en la que uno no puede venir, etcétera, o porque, ojalá Dios, se cumpliera el aforo, pues entonces uno tendría que ponerse así, ¿no? Pero no por otra cosa. No por otra cosa. Aleluya. Dios nos dé la luz que necesitamos. ¿Te encanta el escenario de Dios? Ya no estamos en un mundo que pone sus escenarios y que somos reos de esos escenarios. Estamos en un mundo sobrenatural en el que Dios interviene en los escenarios en los que nosotros nos vemos involucrados, incluso a veces nos mete en papeles que son muy difíciles para nosotros y que jamás los hubiéramos elegido, pero en ellos nos hace protagonistas para su gloria, para su honra y para nuestro bien. Que Dios nos ayude a entender esto. Amén. Amén. Puestos en pie, le damos la gloria a Dios. Padre Celestial, quiero bendecir tu nombre junto con mis hermanos, tanto los que estamos aquí como los que están conectados o aquellos que luego lo puedan ver. Bendecimos juntos tu nombre. Te agradecemos, Señor, esos escenarios que, mirando atrás, fueron tan desagradables, donde no sabíamos cómo actuar y donde tú participaste con el gran papel. Y ahora, mirando retrospectivamente, te decimos, bendito seas, Señor, porque tú has estado, porque tú has ayudado, porque tu mano no me abandonó. Y queremos fortalecernos en esto para ser fieles de aquí en adelante, para en esos escenarios ser todavía más involucrados con el deseo de aprender todo aquello que tú tengas para nuestra vida. Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos, dala a conocer. Envía obreros a tu mies. Los campos en muchos lugares están listos. Envía obreros a esas etnias, a esos lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio. Envíame a mí. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres.